menos cuarto de la tarde, Borsellino llega a la puerta de la casa de su madre, en Vía D'Amelio, porque había prometido llevarla al médico. Una bomba accionada a distancia acaba con su vida. Durante las indagaciones sobre el atentado de Vía D'Amelio, se ha descubierto que probablemente el castillo que está sobre el Monte Pellegrino, el Castillo Tubello, pudo haber servido de base al comando que aquel domingo al mediodía hizo explotar la bomba. Sí, miedo. La palabra es esa, no existe otra. Decir que sentíamos dolor por su muerte sería reconocer solo una parte de la verdad. Porque la verdad es que nos asustábamos. Éramos personas que creíamos mucho en nuestro trabajo. Queríamos hacerlo bien. También por orgullo personal, para comprobar nuestra propia capacidad. Pero no éramos superhombres. Nuestra gran suerte es que formábamos un grupo y nos apoyábamos unos a otros. Solos habría sido muy diferente. El sueño de Paolo era hacer que esta ciudad, a la que se sentía profundamente vinculado, pudiera vivir en una situación de justicia, también social. Hace falta situar el asesinato en el contexto histórico, porque ocurrió en 1992, 3 años después de la caída del muro de Berlín. Finaliza el bipolarismo internacional y con ello el rol estratégico de la democracia cristiana y de los viejos partidos de gobierno. Entonces la mafia debe buscar nuevas alianzas, nuevos partidos y nuevos hombres de la política. Tanto Falcone como Borsellino eran los únicos que tenían la credibilidad a nivel nacional e internacional y la capacidad profesional para señalar las nuevas relaciones entre mafia y política. Por eso los mataron. Ambas muertes los convierten en un símbolo de la lucha contra la mafia en Italia y relanzan la lucha pacífica del pueblo contra el fenómeno. Pero el miedo acecha. Si Cosa Nostra había sido capaz de perpetrar tales atentados, ¿hasta dónde sería capaz de llegar en su pulso contra el Estado? Si esto hubiera continuado, el tercero habría sido yo, que viví 18 años y 6 meses con escolta. El periodo que va desde el verano de 1992 hasta 1995 fue un periodo que no desearía a nadie. Porque hablar de mi libertad personal es hablar de algo inexistente. Me parece justo decir, no obstante, que todo fue organizado con una extraordinaria profesionalidad, además de 3 coches acorazados, no blindados, sino acorazados. En uno viajaba yo y en los otros 2 la escolta. Como Falcone, no viajaba en aviones de las compañías regulares, sino en un avión que fue puesto a mi disposición por la presidencia del Consejo de Ministros. Cuando volví a Palermo, había 2 helicópteros esperándome, no 1 sino 2, y yo decidía en cuál de los 2 subía para llevarme desde el aeropuerto a la ciudad. Afortunadamente, pocos meses después, en enero de 1993, fue detenido Toto Riina cuando, como cada día, se dirigía a uno de los edificios en construcción de Palermo en el que trabajaba. Con su arresto se ponía fin a la etapa más sangrienta y espectacular de la mafia, que se saldaría con media centena de asesinatos de representantes de la policía, la política y la justicia. Non dovete cercare in me, in Salvatore Riina,
un povero agricoltore e poi si è dato da fare per incappare la famiglia a lavorare. Signor Presidente, di Sina si è voluto fare un parafulmine italiano, di Sina si è voluto fare per dire scarichiamo tutto lì, per dire. Ma Sina non è quello che dicono loro. A Sina gli devono portare proprio dove ci siamo seduti, signor Presidente. Se io ho mandato uno a fare una cosa, dove ci abbiamo dovuto sedere a qualche parte. Se si parla di popolo di scupoli, io non potevo essere solo, dovevamo essere tanti. E vediamo dove erano pestaggi, chi erano, signor Presidente. Al frente de Cosa Nostra le sustituyen Giovanni Brusca y Bernardo Provenzano. Entonces, Cosa Nostra descubrió que el enfrentamiento con el Estado no era útil y decidió sumergirse, convirtiéndose, usando las palabras del fiscal de Palermo, Craso, en invisible. A que la mafia haya desaparecido de la agenda diaria de los italianos también contribuyó el continuo florecimiento de arrepentidos, cuya cifra alcanza cerca de 1.200. Una colaboración verificada conlleva beneficios. En vez de cadena perpetua, se cumplen pocos años. Lo que suscita también el debate en Italia, porque causa impresión que algunos asesinos que han confesado salgan de la cárcel en pocos años. Hasta el momento, el número de personas que se acogen a la ley de protección de los colaboradores de justicia asciende a más de 5.200. En 2001 es modificada. Se reducen las mejoras en las condenas, se reduce la cuantía económica que percibían los arrepentidos. El resultado más llamativo es que desde la renovación no se ha entregado ningún nuevo arrepentido. Al mismo tiempo, se han introducido mejoras para las víctimas de atentados mafiosos. Giuseppe Costanza, único superviviente del atentado de Giovanni Falcone, sufrió durante más de 10 años la incomprensión del Estado. Con la nueva ley también ha obtenido algún beneficio. Se me ha reconocido un derecho excepcional, igualándome a los fallecidos. Y esto ha permitido que mi hijo pequeño, que ahora tiene 21 años, haya podido tener los beneficios de víctima de la mafia, al igual que todos los demás. La política tampoco pudo evitar verse salpicada por las confesiones de los arrepentidos. Tommaso Buscetta acusó directamente al senador vitalicio Giulio Andreotti de mantener una estrecha relación con la mafia durante su época como primer ministro. Entre las principales acusaciones que se vertieron contra él fueron las de asociación para delinquir y asociación de tipo mafioso. Cuando me acusaron de vinculación con la mafia, se dijo que yo era el punto de referencia en Roma de todas las cuestiones económicas, políticas y legislativas. Según la primera acusación de los fiscales en 1993. Lo primero de todo que hay que subrayar con total objetividad es que las leyes más significativas de la lucha contra la mafia se hicieron durante el gobierno de Giulio Andreotti. Si yo no hubiera hecho las leyes que hice, tal vez serían mucho más fuertes que antes. Pero en aquel momento histórico se descubrió. No me refiero personalmente a Andreotti, puesto que yo no tengo ningún título para juzgar al senador Andreotti, que algunas figuras de la democracia cristiana, el partido de Andreotti, pensaron que se podía utilizar a la mafia para condicionar votos. Es evidente que este favor no fue concedido de manera gratuita. Diversos arrepentidos acusaron a Andreotti de haber visitado en una ocasión a Totò Riina. También se le acusó de mantener una estrecha relación con Salvo Lima, jefe de la democracia cristiana en Sicilia y alcalde de Palermo, asesinado por la mafia en 1992. De Salvo Lima se ha hablado mucho, que fue asesinado, que fue alcalde de Palermo. Cuando era alcalde de Palermo yo lo conocía solo de vista.
Es decir, que no lo he tratado nunca. El hombre de confianza de Andreotti en Sicilia durante muchos años fue Salvo Lima, asesinado por la mafia no porque hubiese luchado contra ella, esto lo evitó siempre, sino por un ajuste de cuentas interno por cuestión de intereses. Francamente, me cuesta mucho creer que Andreotti considerase a Lima un hombre honesto. La sentencia del Tribunal de Palermo de 1999 estableció que Giulio Andreotti había mantenido relación con Salvo Lima, pero no se pudo demostrar que el senador Andreotti hubiera tenido comportamientos específicos susceptibles de asumir una relevancia penal. Más recientemente, en julio de 2003, el informe sobre la sentencia de absolución de Giulio Andreotti establece que existen pruebas fundadas de la relación del ex primer ministro con la mafia hasta 1980, pero estos delitos se consideran ya prescritos. Años antes, a mediados de los 90, los ciudadanos de otro pueblo del interior siciliano, San Giuseppe Jato, experimentan en su vida diaria la violencia de uno de los herederos de Rina, Giovanni Brusca. San Giuseppe Jato fue presentado ante los ojos de Italia y del mundo como un pueblo centro de la criminalidad, como el pueblo en el que la mafia derrotó a sus propios adversarios quemándolos en ácido. Giovanni Brusca, fugitivo de la justicia, secuestró al hijo del arrepentido Santino Di Matteo, de 14 años, y tras tenerlo 2 años secuestrado, lo mandó estrangular y disolver en ácido. ¿Qué sucedió aquí? Aquí tuvieron secuestrado al niño Di Matteo, un niño que fue secuestrado y después asesinado. ¿Y quién era este niño? Era Giuseppe Di Matteo, ¿De quién era hijo? hijo de Di Matteo y de Alda Fonta. Fue un ajuste de cuentas. ¿Quiénes fueron los que secuestraron a este niño? Se dice que la familia Brusca. ¿Cómo se supo que estuvo secuestrado aquí? ¿Lo dijeron ellos? Sí. Hoy, la realidad ha cambiado. La presencia de la mafia no parece tan evidente.